Pruebas claras de la ineficiencia del actual ministro de Salud, Jason Ausa. Las largas filas que los pacientes realizan a diario desde la madrugada en los diferentes hospitales son la prueba del caos en el actual sistema de salud. En la lucha contra la pandemia, a la fecha Bolivia ocupa el puesto 82 a nivel mundial en vacunación, con apenas el 50.4% de vacunados de una población mayor a los 11 millones, a diferencia de nuestro vecino país Chile, que se encuentra en tercer lugar con el 91.2% de vacunados de una población de 19 millones. Por otra parte, Perú está en el puesto 17 con el 81.9% y Argentina en el puesto 20 con el 80.9%. A esto se suma la falta de estrategia para la vacunación, que derivó en que se pierda cerca de 1 millón de dosis debido a su vencimiento. Otra prueba de su ineficiencia es la destrucción paulatina de la seguridad social. Una muestra es la crisis por la que atraviesa la Caja Petrolera de Salud, que tuvo que pedir una donación de 100 bolivianos a sus trabajadores. Recordemos, en 2015, el gobierno del MAS lanzó el Plan Hospitales para Bolivia, con un presupuesto de $2.000 millones para construir 45 hospitales, muchos de los cuales demoraron más de 4 años en construirse, y algunos hasta la fecha no han sido terminados, como es el caso del gastroenterológico del 4º nivel, en la ciudad de La Paz. En 2019, ofrecieron otros 67 centros de salud y se lanzó el Sistema Único de Salud, con el lema de que se acabarían las filas en los hospitales. La realidad de hoy nos muestra todo lo contrario. Desde el 2018, el Colegio Médico ha ido mostrando las deficiencias del sistema de salud y peleando por mejorar las condiciones de trabajo de los galenos. El doctor Luis Larrea, junto a los presidentes de los colegios médicos departamentales, siempre estuvieron defendiendo la salud del pueblo boliviano, exigiendo cuarentena total, cierre de fronteras y la aplicación de medidas de bioseguridad desde marzo del 2020, sin importar el color político del gobierno de turno, exigiendo además más ítems, mejores condiciones de trabajo para todos los profesionales de salud, para brindar una atención digna a todos los bolivianos. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1.000 millonésima parte de un metro.
De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Santa Cruz se registran más de 1,000 casos semanales de COVID-19 después de 3 meses. Cochabamba, sede reporta más de 15,000 resfríos. El gerente de la Caja Nacional de Salud, José Luis Martínez, denunció que en esta institución existen 21 contratos fantasmas. Internacional, en América Latina se han reportado casos de la viruela del mono en al menos 4 países. China mantiene restricciones en Pekín y Shanghái por repunte de casos COVID-19. Pruebas claras de la ineficiencia del actual ministro de Salud, Jayson Ausa. Las largas filas que los pacientes realizan a diario desde la madrugada en los diferentes hospitales son la prueba del caos en el actual sistema de salud. En la lucha contra la pandemia, a la fecha Bolivia ocupa el puesto 82 a nivel mundial en vacunación, con apenas el 50.4% de vacunados de una población mayor a los 11 millones, a diferencia de nuestro vecino país Chile, que se encuentra en tercer lugar con el 91.2% de vacunados de una población de 19 millones. Por otra parte, Perú está en el puesto 17 con el 81.9% y Argentina en el puesto 20 con el 80.9%. A esto se suma la falta de estrategia para la vacunación, que derivó en que se pierda cerca de 1 millón de dosis debido a su vencimiento. Otra prueba de su ineficiencia es la destrucción paulatina de la seguridad social. Una muestra es la crisis por la que atraviesa la Caja Petrolera de Salud, que tuvo que pedir una donación de 100 bolivianos a sus trabajadores. Recordemos,
En 2015, el gobierno del MAS lanzó el Plan Hospitales para Bolivia, con un presupuesto de $2.000 millones para construir 45 hospitales, muchos de los cuales demoraron más de 4 años en construirse, y algunos hasta la fecha no han sido terminados, como es el caso del gastroenterológico del 4º nivel, en la ciudad de La Paz. En 2019, ofrecieron otros 67 centros de salud y se lanzó el Sistema Único de Salud, con el lema de que se acabarían las filas en los hospitales. La realidad de hoy nos muestra todo lo contrario. Desde el 2018, el Colegio Médico ha ido mostrando las deficiencias del sistema de salud y peleando por mejorar las condiciones de trabajo de los galenos. El doctor Luis Larrea, junto a los presidentes de los colegios médicos departamentales, siempre estuvieron defendiendo la salud del pueblo boliviano, exigiendo cuarentena total, cierre de fronteras y la aplicación de medidas de bioseguridad desde marzo del 2020, sin importar el color político del gobierno de turno, exigiendo además más ítems, mejores condiciones de trabajo para todos los profesionales de salud, para brindar una atención digna a todos los bolivianos. ¿Cómo está? Muy buenas noches querida Bolivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más acá en su programa Doctor TV, el programa dedicado para la salud de toda la familia.
Yo soy Penélope Michel, soy médico neurólogo y el día de hoy vamos a hacer un programa dedicado obviamente siempre a la salud, en este caso reforzando lo que son los cuidados de la salud mental. Ya la salud mental en diferentes temas que también vamos a ir abordando, estamos abordando poco a poco, que muchas veces no son tomados en cuenta, no le damos tal vez la importancia necesaria, pero realmente afectan mucho la calidad de vida de cada persona, la relación interpersonal, es decir, cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio y con la gente en general, ¿no? El día de hoy vamos a hacer este programa dedicado para lo que se tiene que hacer durante los periodos de duelo, ¿ya? Es decir, el momento en el que uno pierde un ser querido, en el momento en el que uno tal vez presenta la falta de algún familiar, la mamá, el papá, los abuelitos, los hermanos, los hijos, son cosas que evidentemente uno no está listo, no llega a tener esa concepción de que tal vez alguno de los familiares se nos puede ir por cualquier motivo, sea ya por alguna enfermedad que sea como que avisada o de un momento a otro por alguna enfermedad o algún accidente muy importante. Lastimosamente todo esto nos llega a generar problemas tanto en la salud del cuerpo, síntomas que a veces uno pensamos que es otra cosa, opresión en el pecho, sudoración, pensamos que el corazón duele mucho, temblores en las manitos, empieza tal vez a latir el ojito, empezamos a tener alteraciones del sueño, alteraciones de la comida, o sea, diferentes aspectos que nos afectan en la parte física, ¿no? Y muy aparte de eso, obviamente la parte de la salud mental es realmente importante manejarlo. Ahora, esto lo hacemos solos, lo hacemos con un especialista, lo hacemos con tratamiento, lo hacemos con terapias. Todas esas preguntas lo vamos a ir respondiendo poco a poco. Con la ayuda de un especialista hemos invitado a la licenciada Maribel Paredes, que muy gentilmente ha acudido a la entrevista. Licenciada, buenas noches. Muchísimas gracias por acudir. Este es un tema realmente es de diario vivir y no se lo toma en cuenta, no sé si se lo naturaliza, pero es un tema que realmente tenemos que hablarlo. Las personas no les gusta hablar de eso, no les gusta hablar de muchos temas en realidad de salud mental, pero hay que hacerlo. Así podemos entender lo que sentimos, entender lo que le está pasando a un familiar o a un amigo y saber qué es lo mejor que podemos ir haciendo, pensando, sintiendo y cuándo necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, licenciada, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a tocar un tema muy delicado, un tema muy complejo, ¿no? En todas sus aristas, el duelo. ¿Qué será el duelo? El duelo es la pérdida de, ¿ya? Podemos pasar el duelo cuando estamos en una situación de pérdida por deceso de un familiar, de un ser querido, de en el trabajo también, cuando perdemos el trabajo o dejamos el trabajo, también pasamos por una etapa de duelo, una crisis de duelo, ¿no? Cuando perdemos a nuestra mascotita, que es un ser querido, también entramos a este duelo. Cuando perdemos hasta las llaves de la casa, cuando perdemos el celular, también pasamos el duelo. Consiste en que pasamos por etapas, ¿ya? La primera etapa es la negación, ¿no? Cuando generalmente decimos, no puedo creer que esto haya pasado. No es cierto, debe haber alguna equivocación. O yo lo he dejado aquí, ¿no? Yo lo he dejado aquí y ahora no lo encuentro, debe estar por aquí. Estamos negando la situación, ¿ya? Después pasamos a la etapa de la ira, ¿no? Donde nos sentimos molestos, nos sentimos hostiles ante cualquier cosa, ¿no? Los familiares se van a dar cuenta que están pasando por esta etapa cuando todo lo que pasa alrededor de esta persona que está pasando por el duelo
tiende a exacerbar emocionalmente al doliente, ¿no? Nos enojamos mucho y con bastante facilidad. Esa es la etapa de la ira. Después viene la etapa de la negociación. La negociación consiste en que vamos manejándonos entre las anteriores etapas y también vamos preguntándonos ¿cómo puedo solucionar esto? O generalmente se escucha, ¿no? Si se mejora mi ser querido, yo voy a hacer esto. Entonces empezamos a negociar con nosotros mismos o también con, si es que tienen alguna religión, vamos también manejando este aspecto. Es diferente cuando ya ha fallecido una persona que cuando estamos aceptando. Ese es un duelo anticipado, ¿no? Entonces se ve mucho en esta etapa cuando tenemos un duelo anticipado de una persona que que está en la espera, ¿no? del final, de culminar su vida. Entonces entramos en esta etapa donde vamos negociando por su salud, por su bienestar o porque no dure tanto y que sea tan doloroso. Esa es la etapa de la negación. La etapa de la depresión, de la tristeza, es casi la última y es la más delicada, ¿no? Es la más delicada, ¿por qué? Porque muchas personas entran a esta etapa y entran con mucha profundidad, ¿no? Y es difícil para algunas personas salir de esto. A veces es necesaria también la intervención médica e inclusive es necesaria también la intervención en terapia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos en esta etapa, cuando vemos a un ser querido que está en esta etapa, lo vemos generalmente sumido en sus pensamientos, abandonado, dejado. Muchas personas dejan de cuidarse a sí mismos. Entonces tenemos que prestar especial cuidado a estas personas porque están en esta etapa, están en tristeza total. Y cuando nos sumimos mucho en esta etapa, pues llega un momento en el que las ideas van a recorrer por nuestra cabecita y van a abandonarnos, ¿no? Y llegan el sentimiento de desesperanza en realidad. En realidad el duelo, entonces, es algo que tenemos que saber, no es solamente lo que se conoce cuando se pierde un ser querido, es la pérdida de algo nuestro, es la pérdida de lo que sea, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un objeto personal, hasta el celular, que a veces nos vemos locos cuando se nos pierde el celular o algún otro objeto personal, la pérdida de alguna mascota que sí es parte de la familia. Y lógicamente la pérdida por muerte de algún familiar en primer, segundo, tercer grado. Ahora, en el ejemplo que vamos viendo, algunas enfermedades que tienen pronósticos lastimosamente malos, algún tipo, digamos, de cáncer que ya está en etapa terminal, muchas complicaciones a veces que se han ido durante muchos meses, años. Hay enfermedades que avanzan y avanzan, más la edad, más otros factores. Entonces lastimosamente con todo lo que tratamos de hacer, como que al final no se puede llegar a salvar tal vez a esa persona, ¿no? Pero como que ya es un resultado que tal vez anticipamos. Pero ¿qué pasa cuando es algo súbito, es algo muy abrupto? Un accidente, por ejemplo, que nos hemos hablado hace un par de horas, hace 2, 3 horas con esa persona y no nos imaginamos para nada eso, o algo que ha pasado realmente en los últimos 2 años, muy frecuente, que ha sido la pandemia, ha sido la cantidad de personas, familiares y amigos que se nos han ido lastimosamente por el COVID. No, el 2020 creo que en Navidad no ha habido una sola mesa familiar en la que todas las sillas hayan estado enteritas. Creo que siempre ha habido la falta de algún familiar o de algún amigo y ha sido un año bastante difícil para todos. Y hasta el día de hoy seguimos con ese problema de tratar de superar lo que nos ha dado la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos comentar o decirles a esas personas respecto al duelo por el COVID, ¿no? Esas etapas de las que ya había estado mencionando,
son las etapas que generalmente se pasan, ¿no? No es que haya una receta, ¿no?, en las que vayamos a pasar por completo, ni un tiempo exacto en el que pasemos estas etapas, ¿no?, sino que más bien es algo esporádico, que podemos retroceder en las etapas o avanzar bastante rápido. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la pandemia? Ha habido un cambio brutal, un cambio muy, muy brusco en toda la manera hasta de convivencia que teníamos en casita, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? En primera, no hemos podido despedirnos, ¿no? Los seres humanos estamos envueltos en rituales, tenemos esa necesidad de tener rituales, ¿no? Tenemos rituales para nacimiento, para el matrimonio, para todo tenemos, ¿no? Y uno de los rituales que tenemos es el de velar a nuestros seres queridos, ¿no? ¿Qué ha pasado en la pandemia? No hemos podido tener este velorio, no hemos podido despedirnos de nuestros seres queridos. Muchos hemos tenido que despedirnos por computadora, o ni siquiera hemos tenido, no hemos podido despedirnos en realidad por la enfermedad, ¿no? Porque Exacto. los llevaban a terapia. Ni siquiera a veces por teléfono, a veces tenían que llamarle, solamente nos podíamos comunicar con algún familiar internado por teléfono un par de minutitos, después tal vez entraba en terapia y ya no lo volvimos a hablar, a ver durante varios días, semanas, entonces. Sí, ha sido muy brusco el cambio. ¿Y qué pasa con los velorios, por ejemplo? Estas etapas del duelo que vamos pasando no los hemos podido elaborar de manera correcta y ha sido bastante doloroso, y aún hasta ahora hay consecuencias, ¿no? Tenemos consecuencias porque nos agobian debería haberle dicho esto, debería haber hecho esto, o no debería haber dicho esto, o no debería haber hecho esto. Entonces nos vamos agobiando y van llegando pensamientos automáticos, recurrentes a nosotros, ¿no?, con relación a nuestro ser querido. No hemos tenido esta posibilidad de hacer un ritual para despedirnos, y quedan muchas cosas, sentimos que quedan muchas cosas pendientes, ¿no?, que deberíamos haberlas hecho en su momento posiblemente, pero esta persona ya no está. ¿Y qué se hace con esto, no? Tenemos que ser muy precavidos en esto, para que un duelo, para que no sea patológico, para que esté dentro del rango de la normalidad, tiene que durar máximo unos 2 años. Más allá de esto ya se considera como un duelo patológico, con el que hay que hacer un abordaje, una intervención. Entonces, como le digo, yo tengo pacientes, por ejemplo, que sus papás hace un mes más o menos recién a su mamá han encontrado los restos, ¿no?, de su papá, porque los han puesto en fosas comunes, no sabían dónde los estaban poniendo. Entonces ha sido realmente incierto lo que ha pasado a veces con otros seres queridos. Esto es lo que nos ha agobiado realmente en esta transición, ¿no?, que ahora ha pesado más en esta época por los medios de comunicación, que tenemos tanta accesibilidad, no veíamos tantas fallecimientos, tragedias, necesitamos plasma, necesitamos sangre. Entonces ha habido mucha comunicación entre nosotros, y también el exceso de información que ha habido ha jugado también en contra, ¿no? Exactamente. A todos en casita, a todas las personas que nos están viendo, no olviden enviar sus mensajes con las preguntas, comentarios, dudas que quieran hacer. Estamos con la especialista acá, estamos con la licenciada Paredes, psicóloga, estamos hablando acerca de todo el tema de duelo, vamos a hacer el énfasis en todo lo que hemos pasado ahora por el COVID. Sus mensajes al 624-05-321, 624-05-321. No es necesario que manden con su nombre, no se les va a pedir ninguna información, son anónimos los mensajes, entonces van a poder irse respondiendo posteriormente. Licenciada, ahora, en este periodo que decimos de la depresión, o sea, ese momento de la tristeza, todo lo demás, es una pregunta que en realidad todos se hacen, nos hacen como médicos, se hacen en general.
el cuánto tiempo dura. Evidentemente esto depende de cada persona y la circunstancia y el círculo en el que está metido de apoyo familiar, de apoyo emocional, pero a veces no saben si, o sea, estoy solo una semana y estoy feliz y estoy yendo a fiestas, ¿es normal acaso? O ya estoy 3 años con esto, aún sigo sintiendo el aroma de su piel, aún sigo escuchando su voz, pero ya han pasado 4 años, han pasado 8 años, entonces tal vez algún periodo prudente que sea, porque yo sé que tampoco es el duelo, no hay que vivirlo en un día y pasarlo y estar felices y alegres y decir, bueno, ya ni modo, no pasó nada, ¿no? Pero tampoco hay que arraigarlo durante 8 o 10 años, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuánto podría llegar a ser esto? En realidad, cuando fallece un ser querido, y lo expresan bastante, ¿no? En tanatología se expresa mucho ya no soy la misma desde que ya no tengo a este ser querido. Realmente ya no somos los mismos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, hemos crecido, hemos aprendido en ciertas circunstancias a estar sin esta persona. Entonces va a ser una nueva etapa en tu vida. La que has dejado hasta que ha fallecido esa persona terminó. Eso es también lo que duele, ¿no? Esa etapa ya terminó y hay que cerrarla, hay que clausurarla y empezar una nueva, con una nueva persona, con una nueva mentalidad, ¿ya? No hay una etapa, ¿no? Como les decía, repito, para que se considere patológico, para que ya tenga cuidado realmente, se puede esperar hasta unos 2 años, pero no podemos pasarnos de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se pasa de esto y vemos características diferentes, por ejemplo, si aún nos encontramos en la etapa de la negación, vemos a la mamá, por ejemplo, que sigue sirviendo el platito de su hijo, ¿no? Le sigue sirviendo la sopa para su hijo que quizás ya no está, ¿no? Seguimos viendo enfurecida a esta persona, con mucha ira, hostil ante cualquier cosa, entonces significa que no lo ha superado, ¿no? Y puede ser esto a consecuencia de otras situaciones, ¿no? Yo tengo una paciente también que ha venido en realidad ella ha venido por el duelo de su mascotita, ¿no? De su perrita. Entonces, ahondando un poco más, preguntando un poco más, haciendo la evaluación correspondiente, nos hemos dado cuenta de que este era el gatillante, el detonante en realidad de todo lo que estaba pasando por detrás de esta persona. ¿Por qué? Porque resulta que en pandemia ha perdido el trabajo, la perrita la tuvieron que dormir porque tenía cáncer y se había endeudado a consecuencia de esto para sus tratamientos de quimioterapia. Esta persona ya era emancipada hace bastante tiempo, entonces no tenía mucho contacto con su familia. Entonces ha habido un intento en realidad de suicidio en el que ha dicho, ya no quiero vivir. Esta persona estaba en depresión, ¿no? Y le han venido los pensamientos de suicidio. Entonces, mucha gente también, personas en su entorno no han podido albergarla como se debía, ¿no? Porque le dijeron, entonces, ¿por qué? ¿Cómo es posible que te quieras matar por tu perrita? Pero ven que hay un conglomerado de situaciones alrededor que en realidad ha sido un detonante. Obviamente le ha dolido el fallecimiento de su mascotita, pero simbolizaba algo, ¿no? Para ella, su mascotita, su perrito, era pues una esperanza para vivir de ella, era su manera de vivir. Ella misma decía, si mi perrita, yo no tenía motivo para salir y levantarme. Yo me levantaba solamente por pasear. Entonces lo que representaba esta mascotita para ella era esperanza, era vida. Se le ha quitado este estímulo de vida y ha caído en depresión, ¿no? Y como les digo, hay a veces por detrás muchas situaciones que en realidad engloban todo esto, ¿no? Podemos avanzar y retroceder en las etapas del duelo, pero
lo correcto es abordarlo de manera correcta hasta la aceptación, donde ya vamos a tener una nueva manera de vivir, ¿no? Una nueva etapa de vida. ¿Cómo podemos identificar que tal vez algún familiar, algún amigo, qué datos, qué signos podemos ir encontrando en estas personas para detectar que están entrando en esta depresión y que tal vez están empezando a hundir y después ya van a empezar a tener una depresión más frecuente, más profunda? Entonces, ¿qué datos podemos ir tratando de encontrar en algún familiar o en algún amigo? Porque a veces uno no se da cuenta, a veces uno no dice, no tengo hambre, no tengo ganas de hacer nada, tengo mucho sueño, pero no lo asocia, tal vez lo asocia con que debo tener anemia, no he dormido bien anoche, entonces tal vez no lo asocia con esta parte emocional. Entonces, ¿qué datos tal vez podemos indicar para darnos cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que una persona que esté atravesando por una pérdida y la vemos totalmente neutral, feliz, tranquila, tampoco significa que esté bien, ¿no? Es también una señal de alerta, es una señal de que probablemente está en una depresión, como le dicen, ¿no? Enmascarada. Posiblemente hay muchas cosas por detrás que no está expresando, ¿no? Nosotros en sesión siempre yo les doy el ejemplo de que somos como una ollita de presión, ¿no? Adentro están emociones, conducta, personalidad, sueños, experiencia, todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tapamos la ollita a presión? Empieza a hervir. Cuando reprimimos las emociones, cuando no las canalizamos hacia a un lugar correcto, entonces la ollita a presión empieza a hervir y es peligroso. ¿Qué pasa cuando revienta la ollita? ¿No? Explota y también hiere a los que están alrededor. Entonces, hay las personas que no demuestran sus emociones y las reprimen, también hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo son las personas que sí expresan las emociones, ¿no? Las vemos ensimismadas, las vemos con la pérdida del gusto, del placer, ¿no? Cosas que antes les causaba placer hacer ya no los hacen. Se descuidan a sí mismos, ¿no? Tienen pérdida, alteraciones de sueño, ¿no? Insomnio, o tienen bastante o no tienen sueño o tienen mucho sueño, ¿no? También el apetito, suben mucho de peso, bajan mucho de peso. Tienen pensamientos que van circundando en la cabecita y que no los dejan tranquilos. Los vemos ensimismados, descuidados. Ya no quieren estar con la familia, hostiles, se sienten muy molestos por todo. Esas son algunas de las señales que puede dar, ¿no? También hay otro tipo de señales que nos pueden dar, como cuando se reprime mucho las emociones, nos pueden dar problemas gastrointestinales, en la cabecita también cefaleas, alergias. Entonces, bastantes señales físicas sí se pueden ver. Perfecto. En casita no se olviden de escribirnos, mandar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios al 624-05-321. Vamos a ir respondiendo a cada una de sus preguntas. Creo que ya tenemos algunas preguntas que han ido mandando. Buenas noches, una pregunta: ¿cómo puedo ayudar a una amiga que perdió un ser querido a sobrellevar su pérdida? Gracias y felicidades por el programa. Entendamos que el duelo es necesario para sobrellevar toda esta pérdida, ¿no? No quisiéramos que haya una pastilla, un tratamiento para evitar el dolor y el sufrimiento, pero el dolor y el sufrimiento son necesarios para que podamos canalizar este sentimiento, ¿no? No nos olvidemos que estas emociones son naturales, son básicas en nosotros y no podemos eliminarlas. Entonces, lo único que se puede hacer ante una persona que está pasando por una etapa de duelo, por las etapas del duelo en realidad, es tener paciencia, tener mucha cautela en las cosas que van a pasar a continuación. Por ejemplo, si una persona está
pasando por un duelo y usted la ve molesta, enojada, no lo tome personal, ¿no? Sabe usted que esta persona está con dolor y el dolor hace que seamos un poquito bruscos, un poquito iracundos. Entonces las cosas que van a pasar en ese momento, en ese entorno, no van a ser en referencia a usted, ¿no? Va a ser en referencia a la situación. Entonces tengamos paciencia, acompañemos a nuestro ser querido, no invadamos tampoco, ¿no? Con preguntas, con querer hablar del tema. Si esta persona no quiere hablar del tema, está bien. Esta persona lo está pasando, está manejando su duelo de esa manera. No es necesario que lo hable todo el tiempo o que lo exprese, ¿no? Pero sí es necesario que esta persona sepa que está acompañada, ¿no? Y que usted está ahí para cualquier cosa. El duelo hay que vivirlo. Hay que vivirlo. La muerte es parte de la vida, sí, lastimosamente. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi novio falleció hace 2 años y con el tiempo me dio ansiedad y depresión. Hay días que siento que ya lo superé, el duelo, y hay otros días que lloro como si fuera la primera vez. ¿Es normal? No es normal, ¿no? Entonces es bueno acudir y pedir ayuda si es que lo necesitas, si es que no puedes superar un duelo, si es que estas etapas están siendo muy difíciles de superarlas para ti. Es necesario que vayas y te tomes un tiempito para recuperarte emocionalmente, ¿no? Revivir, ver qué está pasando, qué estás pensando, por qué estás todavía con ese dolor. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que representa esta persona en realidad para ti? ¿Y qué representa su pérdida? A partir de ahí se puede ir mejorando, ¿no? Con un abordaje terapéutico. Obviamente basado en evidencia, que se maneja mucho para esto, la terapia cognitivo-conductual. Entonces, basados en eso, se puede hacer un tratamiento y una terapia adecuada para ti. En ella habría que ver si está reiniciado tal vez la vida sentimental, si no la ha reiniciado todavía, si se ha quedado esperando tal vez, o tal vez ya está con alguna pareja o ha tenido varias parejas, o está en una relación seria nuevamente. Entonces esos también son factores que habría que ver. En ella le aconsejaríamos que sí acuda para hacerse una buena valoración y ver si requiere terapia. En este caso sí, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Muchos factores van a influir en esto, desde la personalidad hasta lo económico-social, ¿no? Hay personas que son más sensibles a las emociones, ¿no? Son más dramáticas. Hay otro tipo de personalidad también que es un poquito reacia a mostrar y a expresar sus emociones. Entonces, dependiendo muchas cosas, ¿no? El entorno familiar, lo económico, la familia, las redes sociales que tengamos alrededor, el apoyo que tengamos. Entonces, juegan un papel muy importante. No hay recetas para esto en realidad, ¿no? A veces buscamos en el internet y nos sale, ¿no? Cómo superar tu pérdida en 3 pasos. Pero no es, como les digo, una receta. No vamos a encontrar justo lo que estamos pasando, porque yo tengo una vivencia diferente, ¿no? Por ejemplo, cómo yo sostengo el dolor, cómo yo demuestro o sufro el dolor, es diferente a lo que tú, por ejemplo, estás experimentando, ¿no? El nivel de dolor por una pérdida para mí puede ser un 8 y para ti puede ser un 10, ¿no? O un 2. Entonces no hay recetas, se valora como un sistema complejo, ¿no? Socialmente también, porque eso influye mucho en ti. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, doctora. Mi mamita acaba de fallecer hace una semana con una enfermedad crónica. Me duele mucho y mi familia quiere quemar su ropa y eso me lastima mucho. Doctora, cuando alguien fallece, ¿cuánto tiempo se debe guardar su ropita? Muchas gracias. Esta es una pregunta bastante interesante porque evidentemente tenemos en algunos lugares el ritual de quemar la ropa o las cosas de su cuarto, sus adornitos, su frazada, sus cositas. Entonces, ¿qué hacer? Si se lo bota, se lo guarda.
lo reitero, ¿no? Vivimos en una sociedad de ritos, de rituales. ¿Y qué hacer con estas personas que en pandemia no han podido ni recoger su ropita porque estaba contaminada, ¿no? Ahora, en este aspecto, ¿tú consideras que es necesaria quemar su ropita, o tal vez puedes tener posiblemente, como digo, ¿no?, la representación de algo, ¿no? He visto de una paciente que en realidad tenía una chompita de su abuelita y la ha vuelto un almohadón, ¿no? Y ya se ha convertido, y eso ha sido como una técnica para que ella misma se ha dado, porque ya ha representado una nueva etapa en su vida, ¿no? Y generalmente es para eso, por eso se quema en la cultura andina. Se tiene, ¿no?, el de quemar, el de botar o el de regalar las cosas, es el significado que vamos a tener una nueva oportunidad, nueva vida, o ya cerrar el ciclo en realidad, ¿no? Entonces, si tú consideras que no es momento, entonces haz caso a tu instinto, a tu corazón, a tus pensamientos, y puedes tú darte maneras, ¿no? Tal vez un botón a ti te puede servir como recuerdo de ella, ¿no? O una foto te puede servir un recuerdo. No es necesario que lo quemes, o si lo quemes, eso ya es tu decisión, pero ahí están las alternativas, ¿no? Buscar qué es lo que representa para ti la ropa de tu abuelita. Y si puedes ponerla en otro lugar o volverla, transformarla, ¿no? La transformación es importante en esta etapa. Sería perfecto para ti. Es increíble, es muy interesante esto, empezar a darnos modos, cositas que más que tener todo el ropero, más que tener toda la ropa, es algo que represente, es algo representativo, que puede ser desde un adornito, un peluche, solamente una prenda, una chompita que tal vez a veces nos prestaba para cobijarnos. Entonces eso sí, es la representación más que todo lo material como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es bastante cierto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches. ¿Es normal pasar por una fase de duelo cuando se termina una relación sentimental de noviazgo? Claro que sí. Habíamos hablado al principio en que el duelo es la pérdida de algo, ¿no? También pasamos por estas etapas del duelo cuando terminamos una relación, ¿no? Porque estamos perdiendo ese vínculo con esta persona, ¿no? Entonces pasamos por estas etapas del duelo, ¿no? La negación, donde estamos con que no, seguro vamos a hablar, se va a arreglar. La ira, nos sentimos demasiado molestos por todo. La negociación, y bueno, vamos a entrar en todo lo que ya habíamos hablado. Entonces es bastante normal que pasen estas situaciones, ¿no? Que entremos a etapas del duelo cuando terminamos una relación. Entonces es normal, pero que no veamos que no se exacerben, ¿no? Que podamos manejarlas y canalizarnos a diferentes situaciones. Evidentemente. Y bueno, esta noche, doctor Larrea, ¿qué podemos igual opinar acerca del duelo en COVID, que hemos vivido mucho durante estos últimos meses, años? Sí, la verdad que importante es que hoy día estemos con el especialista y justamente estemos hablando con la psicóloga en relación a este tema, porque muchas personas, doctora Astana, no pueden superar la pérdida de ese familiar. Y esto es algo que a partir de aquí del programa queríamos tocar este tema justamente para que usted sepa que esto, si usted no puede solucionar solo, necesita ayuda. Y es así lo que tenemos que buscar, ¿es así, licenciada? Es así, correctamente. Si no podemos superar estas etapas, es necesaria la intervención psicológica, y hasta a veces también, por eso se dice que psicología siempre va de la manito con, además de todas las áreas de la medicina, también va con psiquiatría y neurología, porque a veces también tanto sufrimiento, tanto desgaste, hasta estructuralmente se cambia, ¿no? la estructura del cerebrito, o hay algunas circunstancias que no responde nuestro organismo como debería.
enfermería. Entonces, por eso es necesario también la intervención médica. ¿En neurología se ha visto algo de esto, doctora? ¿En la parte neurológica? Sí, en realidad tenemos mucho, ha aumentado la verdad mucho la cantidad de las cefaleas tensionales, la contractura muscular por tensión, las lumbalgias, los temblores esenciales. O sea, sí me acude mucho a consulta, obviamente por otra cosa, pero haciendo bien las preguntas es a raíz de un evento principalmente de pérdida de algún familiar o pérdida de trabajo, pérdida de toda la parte económica. Ha sido un golpe bastante duro en los últimos años. No sé si tenemos alguna preguntita más, Leito, si hay alguna pregunta para ir ya viendo la última preguntita. Ahí está, dice, perdí a mi hijo hace 2 años, dice, y no asimilo hasta ahora en un accidente. ¿Qué le podemos decir, licenciada? Veamos, hay crisis normales y las crisis que no son normales, ¿no? Perder a un hijo no es lo que habitualmente uno espera como mamá, ¿no? Generalmente uno piensa que va a perder, primero va a partir ella antes que el hijo. Entonces, esto es difícil de asimilar, ¿no? Depende cómo usted esté llevando el duelo hasta este momento. Es bueno hablarlo, es bueno conversarlo, buscar ayuda, buscar soluciones, no quedarse estancado en una etapa, sino tiene que fluir, ¿no? Hasta llegar a la aceptación. Es difícil, nadie pasa el duelo como otra persona, ¿no? Ya lo habíamos hablado, es muy, muy personal, depende mucho de varios factores que están a nuestro alrededor. Entonces, si necesita usted ayuda, acuda a un profesional, acuda por ayuda, no es malo, es doloroso un poco, sí, pero es para usted, es para ayudarle a usted. Hay que perder el miedo. ¿Dónde la podemos ubicar a la licenciada? Estamos ubicadas en la calle Montevideo y Capitán Ravelo, número 224, es el Centro de Salud Integral Sanamente. Bueno, entonces ahí, ¿tiene algún número de teléfono en especial? Claro, 777-10-822. Justamente ahora estamos, hasta finalizar el mes, estamos con una promoción, con un descuento, y vamos a dejar también vales aquí al programa para que puedan acudir a consulta y podamos ver, ¿no? cuál es la necesidad que usted tiene en relación a esto. Muchas gracias, licenciada. Doctor, ya nos tenemos que ir. ¿Dónde la encontramos a la doctora Penélope? Bueno, igual para toda la parte de neurología me pueden escribir al 730-27755, neurología clínica, en cualquier momento, cualquier dudita, igual me pueden escribir o llamar. ¿Y dónde es el consultorio? Me estoy integrando igual a la unidad de Sanamentes en la calle Montevideo y Capitán Ravelo. Bueno, entonces ya lo sabe, a pocos pasos de aquí del canal, en la calle Montevideo, cerca a la clínica Urme, más o menos es. Sí, ahí entonces cerca de la clínica Urme ustedes pueden ubicar ambas profesionales, y acá en el programa, si quiere algún tema en especial, de 6 a 7 de la noche estamos acá en Televisión Universitaria de lunes a viernes. ¿Quiere alguna cosita más decir, doctor? No, doctor, más bien muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y hablar de salud todos los días. Ya lo saben, con gente joven, con gente profesional, gente boliviana, acá en el programa Doctor TV, desde Televisión Universitaria. Hasta el día de mañana con Doctor TV.